Ok, pues buenos días a todos. Miren, hoy es la última clase antes de irnos de vacaciones y no les voy a dejar ninguna tarea. Ya tienen suficientes tareas, ¿no? Para hacer. Y bueno, miren, lo que quiero ver hoy es un poquito una idea que tengo desde hace rato en la cabeza y que no termino de concretar en algo así como un programa y demás, pero bueno, eventualmente lo haré. A ver si ahora en vacaciones me siento a programar algo así. Bueno, la cuestión es que hay algunos fenómenos en la naturaleza que tienen que ver pues con estas cuestiones de vida artificial, ¿no? Y una de las cosas que tenemos que observar es cómo los seres vivos se comportan en diferentes entornos, ¿no? Y uno de ellos es, por ejemplo, la cuestión de las colonias de hormigas, ¿no? Yo creo que todos hemos visto alguna vez las hormigas, cómo se comportan, ¿no? Y incluso hay hasta algún juguete ahí que se llama Granja de Hormigas, donde pues uno se compra una especie como de casita, ¿no? Y desde luego las imágenes alusivas son que las hormigas son como, hay amas de casa y gente que trabaja y papás y mamás y qué sé yo, ¿no? Pero básicamente las hormigas, uno pone sus hormiguitas en esas como casas y uno puede ver a través de un cristal lo que va pasando en esa colonia de hormigas, ¿no? Y en el mundo, cuando vemos las hormigas pues en la Tierra, en algún lugar, ¿no? Lo que vemos es que parece que caminan aleatoriamente, sin ningún, vamos, sin tener ningún propósito en específico, ¿no? Es al azar, y lo que aparentemente están haciendo es buscando comida, ¿no? Y cuando encuentran comida, regresan a su colonia y dejan un rastro de feromonas. Eso se encontró, era un misterio saber qué estaba pasando por el cual una hormiga encontraba comida, regresaba y de pronto las otras hormigas empezaban a seguir como ese camino porque la hormiga que había encontrado la fuente de comida había dejado un rastro de algo que se identificó como una feromona, ¿no? Que es una sustancia que las propias hormigas pueden oler y así al encontrar ese rastro ya no caminan aleatoriamente, sino que siguen ese rastro dejado por otras y, y las nuevas hormigas que van caminando van reforzando el rastro para llegar a la fuente de comida, ¿no? Se parece un poquito a ese cuento, ¿no? De los niños que van al bosque y que están comiendo algo y van dejando migajas, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Eh, pero lo que pasa es que al paso del tiempo, las feromonas empiezan a evaporarse y reducen un poco su fuerza de atracción, ¿no? Cuando más tiempo le toma a una hormiga viajar por un camino y regresar, más tiempo tiene las feromonas para evaporarse. En cambio, un camino corto que se camina frecuentemente, tiene más densidad de feromonas y hace que los caminos cortos se hagan más grandes que los caminos largos, ¿no? La evaporación de feromonas también tiene la ventaja de evitar convergencias a óptimos locales, pero ahorita voy a hablar de eso más adelante, ¿no? Si no hubiese evaporación, ¿sí? Los caminos elegidos por las hormigas serían siempre atractivos y entonces el espacio de búsqueda de las hormigas, cuando la fuente de comida desaparece, los volvería locas, porque pues a dónde van, si el camino de feromonas me dice que haga una cosa, pero no hay tal fuente de comida, ¿no? Así que cuando una hormiga encuentra un buen camino entre la colonia y una fuente de comida, hay más posibilidades de que otras hormigas sigan este camino y hay cierta retroalimentación positiva que hace que se sigan añadiendo feromonas para que otras hormigas vayan conduciéndose por ese camino, ¿no? Y esto da una idea de un algoritmo, ¿sí? Que quiere imitar este comportamiento con hormigas simuladas, ¿no? Que caminan a través de una gráfica que representa el problema, ¿no? Y la idea proviene de esta observación de cómo las hormigas se comportan y que notemos que tampoco las hormigas están haciendo un trabajo al azar, es decir, no encuentran la comida, o sea, puede ser que encuentren la comida al azar, pero eventualmente cuando se encuentra la fuente de comida, hay una serie de acciones que las propias hormigas siguen para resolver el problema, ¿no? Entonces, para avisarle a otras hormigas, las hormigas se comunican
al final del día de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, es ese tipo de elementos, ¿no? Se utilizan para, eh, para construir simulaciones que funcionan después como un trabajo para buscar algoritmos de optimización, ¿no? No es la primera vez que se intenta, ¿no? En ciencias de la computación y particularmente en investigación de operaciones, que es lo que hacen los actuarios muchas veces, hay optimizaciones que se llaman algoritmos de colonias de hormigas, y es una técnica de probabilidad porque las hormigas no sabemos exactamente por dónde se van a mover, sino que sabemos que probablemente se muevan por ciertos caminos, ¿no? Y podemos trazar una gráfica que tiene unas trayectorias por esos caminos, ¿no? Las hormigas artificiales en realidad es un método de agentes múltiples, ¿no? Donde cada agente se comporta como una hormiga real, ¿no? La comunicación entre las hormigas se basa en esto de las feromonas, y esto es lo que se ha dicho toda la vida, ¿no? La combinación de estas hormigas artificiales para buscar la comida y encontrar el camino más corto es un problema de optimización, ¿no? Y tiene mucho que ver, por ejemplo, con el ruteo de vehículos o interneo o el ruteo del internet, ¿no? Por ejemplo, o el ruteo de las llamadas telefónicas. Les cuento una historia. En el 93, me parece, fui a AT&T en Estados Unidos a un evento, y ahí nos explicaron que pues AT&T tiene tiene muchas centrales telefónicas que están en todo Estados Unidos, y hay muchas que están en California y hay otras que están en Nueva York, ¿no? Entonces, no sé de dónde sale, no sé si al principio el sol sale por Nueva York y después llega a California, me parece que por ahí empieza el asunto, pero bueno, independientemente, sale el sol, empieza el día y empiezan a generarse llamadas, por ejemplo, en Nueva York, ¿no? Entonces, cuando se saturan las centrales de comunicación de Nueva York, el sistema de AT&T rerutea las llamadas hasta California. Y entonces, porque ahí las centrales todavía están bastante desocupadas porque todavía es de noche, pues, o sea, el terreno, los Estados Unidos son lo suficientemente anchos como para que tengan diferentes horarios. Y entonces, lo que ocurre es que puede pasar que yo le hable al vecino que tengo arriba en el edificio donde vivo, en Nueva York, y la llamada se rerutea hasta California y regresa de nuevo a Nueva York, ¿no? Es como una llamada de larga distancia local en Estados Unidos, ¿no? Que desde luego no se cobra como llamada de larga distancia, pero el punto está en que el reruteo se tiene que hacer para poder seguir dando el servicio correspondiente, ¿no? Y en ese sentido, lo que se busca es la optimización de los recursos. Por ejemplo, hay un problema que es muy conocido, que es el problema del agente viajero. Y el agente viajero tiene como tarea ir a diferentes lugares, y la idea es cómo optimizar su ruta para que camine lo menos posible entre todos los lugares que tiene que visitar, ¿no? Y no existe un algoritmo definido que optimice eso. El que encuentre un algoritmo que optimice totalmente el problema del agente viajero, pues puede asegurarse una buena cantidad de dinero porque puede vender ese tipo de programas a las empresas que hacen, por ejemplo, mensajería, porque podrían optimizar cómo se hacen los trayectos para llevar las cosas que tienen que llevar a sus diferentes destinos, ¿no? Hoy en día tan de moda Amazon, que reparte en toda la ciudad, bueno, pues tiene ciertos algoritmos y trata de acumular los que, no sé, los que viven en el sur y que tienen paquetes que hay que entregar en el sur. Bueno, pues entonces, vamos, tienen que organizarse, no pueden agarrar, echar todos los paquetes y decir, bueno, vamos a ir a Naucalpan y al rato vamos a la UNAM y después pasamos a Azcapotzalco y después regresamos a Iztapalapa. No, pues no hay forma, ¿no? Necesitamos métodos de optimización porque necesitamos gastar menos combustible y tratar de obtener más ganancias, ¿no? Esa es un poco la idea. Bueno, entonces,
lo que es muy importante en el fondo es que las hormigas nos muestran algo muy interesante, que no existe una inteligencia que esté centralizada para poder encontrar comida, ¿no? En realidad, este es un concepto más antropomórfico, o sea, antropocéntrico, diría yo, que es, que es de los seres de mayor calibre, ¿no? Los seres humanos, los animales, los mamíferos, que tienen un cerebro y que ellos tienen la inteligencia en el cerebro y que eso controla todo lo demás, ¿no? En el caso de las hormigas, pues sus cerebros son tan pequeños, ¿no? Que no puede pensarse en una inteligencia que controle todo eso, sino que más bien lo que se tiene es una tarea como de muchos agentes al mismo tiempo para resolver un problema, ¿no? Las unidades centrales tienen ciertas dificultades. Cuando se tiene una unidad central que, que controla o que lleva toda la inteligencia de un problema, ¿no? Eh, Podemos pensar que es como lo que hacemos los seres humanos con el cerebro, ¿no? El modelo de los seres humanos del cerebro es lo que llamamos las computadoras. Sin embargo, existen redes de ambientes que se llaman así, que son de sistemas inteligentes basados en nanotecnologías, ¿no? Que cambian este concepto. Los pequeños dispositivos pueden pensarse como pequeños insectos, ¿no? Que no tienen una gran inteligencia por sí mismos, pero su inteligencia es más, está realmente limitada, ¿no? Pero lo que podemos hacer es resolver masivamente un problema con todos estos pequeños objetos que se interconectan y que forman esta inteligencia, pues digamos, comunitaria, ¿no? Y se ve muy claramente en hormigas y por ejemplo, también en abejas, ¿no? Las abejas también son insectos muy sociales, ¿no? En ciertos problemas, el tipo de inteligencia colectiva basada en pequeños agentes que tienen inteligencia limitada puede ser superior que un sistema centralizado, ¿no? Ahora, los sistemas centralizados tienen muchas ventajas y es que toda la información está ahí, ¿no? Mientras que en un sistema comunitario la inteligencia está dividida en las pequeñas inteligencias de los agentes que están trabajando, ¿no? Y ahí hay que juntarlos para poder tomar una decisión, ¿no? Pero bueno, la naturaleza tiene muchos ejemplos de organismos minúsculos, ¿no? Y que crean esta inteligencia colectiva a un nivel macroscópico, ¿no? Las colonias de insectos ilustran un modelo que difiere de las sociedades humanas, ¿no? Los modelos se basan en la cooperación de unidades independencias con un comportamiento simple pero impredecible, ¿no? Eh, eso, los kibbutz, si han oído hablar de los judíos tienen una pues no sé cómo llamarlo, como una idea social donde en un kibutz la gente vive y trabaja para apoyar la sociedad y no para vivir uno mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, los kibutz lo que hacen es, aunque la inteligencia de los seres humanos es mucho más poderosa que la inteligencia de hormigas minúsculas, ¿no? La idea es que no se trabaja para uno, se trabaja para la comunidad, ¿no? Y entonces, estas son como redes ambientales, ¿no? Donde la gente busca mejorar los recursos. Voy a ponerles un ejemplo. Imagínense que en su casa, en la casa de ustedes, son varios miembros de una familia y entonces vamos a pensar que son papá, mamá y varios hijos que trabajan, que ya hicieron una carrera y que trabajan, y que todo el sueldo de todos los hijos y de los padres se junta en una bolsa para pagar pues, los servicios y la comida y lo que se necesite, ¿no? Entonces, cuando se hace ese tipo de cosas, ¿sí? En realidad, de alguna manera se tiene como más dinero, porque todo el dinero se utiliza para todas las cuestiones comunitarias. Y cuando yo trabajo y yo gano dinero, pues tengo menos dinero porque no puedo ganar tanto como lo que gana toda una familia y entonces, pues desde luego puedo comprar menos cosas, ¿no? Entonces, obviamente, pues hay ahí una versión
egoísta, o por no decirlo egoísta, porque no necesariamente es egoísta, ¿no? Es una versión de que, a ver, por ejemplo, lo que siempre pasa es que, bueno, si yo gano 1,000 pesos y otro gana 500, y yo pongo 1,000 y el otro pone 500, después yo voy a decir, pero me parece injusto porque yo estoy poniendo el doble, ¿no? Y entonces se da una serie de conflictos. Por eso las sociedades humanas son muy diferentes a las sociedades de hormigas, ¿no? Pero lo que es muy interesante es que este procedimiento de las hormigas para buscar comida y cuando encuentran regresan y dejan feromonas, produce algoritmos o se pueden estudiar como algoritmos de optimización. ¿Por qué? Porque las hormigas eventualmente lo que van a estar buscando es la trayectoria más corta para poder ir a la fuente de comida y llevar comida a la colonia, ¿no? Entonces, hay una, no basta con tener un camino, sino que hay hormigas que eventualmente encuentran caminos más aptos, mejores, más rápidos para llegar a la fuente de comida y entonces empieza a haber comunicación a través de las feromonas que las hormigas huelen y deciden entonces quizás hasta cambiar de trayectoria por una que es más sencilla o que es más rápida. De hecho, si ustedes ponen, por ejemplo, una colonia de hormigas, ponen una fuente de comida y de pronto ponen un obstáculo, las hormigas buscarán encontrar la trayectoria óptima para llegar a la fuente de comida a pesar de tener el obstáculo, ¿no? Y eso siempre hay que tenerlo presente. En ese sentido, la inteligencia colectiva no reconoce, no sabe que tiene la solución óptima y sin embargo sí le está obteniendo en términos de una inteligencia comunitaria, ¿no? Entonces, bueno, obviamente se han intentado muchos sistemas que hacen este tipo de cosas, o sea, software que hace esto, y el que inventó este algoritmo de las colonias de hormigas es un hombre que se llama Marco Dorigo, que en el 92, en su tesis de doctorado, lo que hizo es tratar de buscar por una trayectoria óptima en una gráfica basado en el comportamiento de las hormigas que buscan una trayectoria entre la colonia y, y la fuente de comida, ¿no? Y la idea original, lo que terminó haciendo, se fue diversificando para resolver una serie de problemas numéricos de amplísima clase, o sea, hay muchos problemas que se pueden resolver de esa idea, y como resultado, muchos problemas han nacido, ¿no? A partir de varios aspectos del comportamiento de las hormigas. Desde una perspectiva más amplia, el algoritmo de búsqueda de las hormigas es un modelo, es una búsqueda basada en modelos, ¿no? Y tiene ciertas similitudes con los algoritmos de estimaciones o de distribuciones, ¿no? Entonces, esto es interesante, cómo funciona, ¿no? Lo que se hace entonces son una serie de simulaciones y una de ellas sería, bueno, tratemos de simular un sistema de feromonas artificiales, ¿no? Porque ese es el sistema más efectivo que se ha encontrado y se ha observado en la naturaleza. No solamente una clase de hormigas lo hace, sino que muchos tipos de insectos tienen esa posibilidad, ¿no? Las feromonas se usan por insectos que se denominan sociales, ¿no? Que tienen comportamiento social, como las abejas, las termitas, las hormigas, y que tienen una comunicación entre ellos mismos, que son los que se llaman los agentes, ¿no? Debido a esto, esta idea, las feromonas artificiales se pueden usar en sistemas robóticos para buscar trayectorias o para generar trayectorias más optimizadas, ¿no? La comunicación de feromonas puede implementarse por muchas maneras. Una es bueno, por software, desde luego, como una propiedad, o en términos químicos, ¿no? Como es como hacen las hormigas, ¿no? Las feromonas son elementos químicos que pueden oler, pero hay algo interesante, también se pueden probar en términos físicos. Por ejemplo, no sé si ustedes han tenido que ir relativamente hace poco a un hospital a hacerse una revisión o porque fueron en emergencia
o porque se operaron de algo. Bueno, hay una cosa que se llama los tags RFID, que es la identificación por radiofrecuencia. Si ustedes alguna vez corren una carrera de 10 kilómetros o algo así y se inscriben, les van a dar una especie de chip que atan a su zapato, ¿no? Para que no se les pierda, lo atan a las agujetas y corren con eso. Y cuando pasan por ciertos arcos, hay un sistema electrónico que reconoce el chip, que tiene un numerito, se lee ese numerito, ahí pasa una computadora y entonces se puede llevar, digamos, razón de la trayectoria de los corredores, ¿no? Cuánto tiempo han llevado desde que empezaron, ¿no? Se pone un arco al inicio de la carrera, todos salen y el sistema lee esos chips cuando pasan por el arco y los lee muy rápido, entonces pueden pasar muchos al mismo tiempo, digamos, y se les lleva los tiempos a cada registro, ¿no? Y si cada chip RF de radiofrecuencia sabemos a quién le corresponde, sabemos qué corredor lleva qué tiempo, ¿no? Entonces, de alguna manera, este tipo de comunicación de feromonas también podría pensarse como estos etiquetas de RFID, de radiofrecuencia, que también se usan en los hospitales, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo pasar a la zona de, no sé, de tomografía si no tengo mi bata que tiene, bueno, la bata es lo de menos, pero si no tengo una credencial que tiene un chip que me permite abrir las puertas cuando voy llegando, ¿no? Si no se reconoce el chip, pues aprieto el botón para abrir la puerta y la puerta no se abre, ¿no? Quiere decir que no tengo acceso a ese lugar, ¿no? Pero, desde luego que todo esto, de nuevo, es un modelo. Esto no es ni lejanamente el mundo real, ni puede replicar todo el aspecto que las feromonas tienen en la naturaleza, ¿no? Pero, de alguna manera, tiene algún sentido, ¿no? Por ejemplo, también se puede usar luz o se puede usar sonido para que el sonido lo usamos muchas veces para comunicarnos entre los seres humanos y la luz, cuando estamos relativamente lejos, nos permite comunicarnos, ¿no? Por ejemplo, podríamos tener un sistema de comunicación a través de la luz que se prende y que se apaga, como si fuese clave Morse, ¿no? Pero bueno, en un artículo del 2007, por Simon Garnier, definió un sistema de comunicación basado en feromonas con robots autónomos muy pequeños, ¿sí? Y entonces estos se movían a través de señales de luz y con esto se comunicaban. Y lo que creo que es más importante de todo esto es precisamente este tema de la comunicación, ¿no? De alguna manera, cuando, por ejemplo, estuvimos viendo las redes binarias azarosas de Stuart Kauffman, al final de cuentas, esas redes azarosas se comunican entre sí, ¿sí? No solamente tienen al azar, sino que de acuerdo a ciertas condiciones, ciertos nodos de la red cambian por otros nodos, ¿no? Entonces hay cierta comunicación que aunque es al azar, sigue siendo comunicación, ¿no? Y lo asombroso, que me sigue pareciendo asombroso, fue que Kaufman encontró que, que se pueden generar, por ejemplo, pues temas de cómo los genes se comportan, ¿no? Entonces, y llega a una conclusión que me parece fascinante, que es que finalmente, a pesar de que todo se haga de forma azarosa, al final de cuentas se llega a comportamientos complejos y la conclusión de Kaufman es sorprendente porque dice, pues entonces la vida es inevitable, ¿no? La existencia de la vida misma en la naturaleza es inevitable. ¿Por qué no encontramos vida en otros planetas? Es una buena pregunta. Probablemente, de acuerdo a von Neumann, que decía que teníamos que tener sistemas con cierta complejidad para poder pensar en que estos se convirtieran en algún momento en sistemas vivos, ¿no? Y entonces la pregunta es cómo elementos que no tienen vida se combinan para generar la vida, ¿no? Misma. Y eso es básicamente lo que hace Kaufman y llega a esta conclusión, ¿no? ¿Por qué no encontramos vida en otros planetas? Porque a lo mejor la complejidad no es suficiente para que eso ocurra, ¿no? Y el tema, en el fondo, es interesante porque yo me pongo a pensar, bueno, entonces,
¿cuál es la complejidad mínima para que entonces surja la vida? ¿Sí? ¿Cuál sería la medida, cuál sería la métrica que necesitaríamos para poder definir que después de ahí parte la vida, ¿no? Bueno, pues es una pregunta abierta, nadie sabe, ¿no? Ok, bueno. Entonces, pero regresando al tema de las colonias de hormigas, los algoritmos de optimización de una colonia de hormigas es un agente computacional que busca una buena solución para un sistema que queremos optimizar. Se aplica este algoritmo, ¿no? Y lo que se busca es encontrar la trayectoria más corto en una gráfica con pesos. ¿Por qué con pesos? Porque la gráfica con pesos tiene nodos que pesan más, o sea, que tienen más valor que otros, ¿no? En su primer paso, cada iteración construye una solución, que puede ser bastante mala, no importa. El orden en el cual nos movemos a través de los nodos se va siguiendo y en una segunda etapa, las trayectorias encontradas se comparan y la última etapa es optimizar los niveles de feromonas para cada camino, para cada trayectoria, y entonces así podemos decidir cuál es la mejor, ¿no? Entonces tenemos por ahí que las hormigas tienen definido eventualmente cuando, o sea, tienen diferentes soluciones. Algunos caminos serán muy largos, otros serán más cortos, pero empieza a ver en esta estructura de esta comunicación vía feromonas, se empiezan a dar cuenta las hormigas que hay trayectorias más cortas y son por las donde más se mueve y eventualmente, sin que lo sepan ellas, ¿no? Están ayudando a optimizar el problema y es lo que terminan haciendo, ¿no? Entonces, se generan las soluciones, se establece un criterio y se actualizan las feromonas, ¿no? Y se repite ese proceso de tal manera que eventualmente se llega a la optimización, ¿no? Entonces, los sistemas de hormigas, los algoritmos de sistemas de hormigas, ¿no? Tienen esta idea de primero generar todas las posibles soluciones o muchas soluciones que no necesariamente son las mejores. Y poco a poco se van mejorando a través del tiempo, ¿no? Pero eso se hace a través de optimizar los caminos, que es, bueno, veamos y analicemos cada trayectoria, ¿no? Y desde luego que esta evaluación pues está sesgada siempre por la manera en como el programador la pone, ¿no? Es decir, cómo favorecemos ciertos caminos contra otros, ¿no? Y entonces añadimos más feromonas artificiales a ese camino que a otros, ¿no? También podemos construir una serie de reglas para saber cuáles son los mejores caminos, pero de nuevo eso está como centralizando la inteligencia, ¿no? Pero si lo hacemos de manera más ciega, al final de cada iteración, ¿sí? Simplemente sabiendo cuál es la distancia más corta, podemos generar los caminos que pueden ser más pues, óptimos, no más óptimos, no existe más óptimos, que es óptimo y ya, ¿no? Hay muchas hay muchas teorías al respecto de cómo las hormigas trabajan y al final de cuentas los algoritmos que se buscan se han interpretado como algoritmos de optimización y para algunas versiones de los mismos, ¿no? Lo que hay que probar es que estos pasos que mencioné convergen, o sea, se encuentran en un tiempo finito con una solución óptima global, ¿no? La primera evidencia de la convergencia de un algoritmo de hormigas se dio en el 2000 y, bueno, se encontró en el 2000 en un sistema basado en una gráfica de hormigas que se van moviendo, ¿no? Y esto es lo que llaman una metaheurística. Es difícil estimar cuál es la velocidad de la convergencia, ¿no? A cuándo vamos a llegar, ¿no? Entonces, el desempeño, el análisis del desempeño, se tiene que medir en el algoritmo de la colonia de hormigas, tomando en cuenta varios parámetros. La estrategia de la selección, la distancia, la métrica de la distancia, es decir, cuál están más cerca que otros, y la razón de evaporación de las feromonas, ¿no? Si un camino no resulta muy adecuado,
bueno, pues empieza a haber menos feromonas y entonces menos hormigas lo siguen, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Y entonces, bueno, pues tenemos las aplicaciones básicas son, el primer problema a resolver es el problema del agente viajero, ¿no? Cuya idea es que el agente viajero visite cada ciudad al menos una vez, o sea, exactamente, no al menos, exactamente una vez, y que la distancia sea menos, que, o sea, que una ciudad que está más lejos sea más, que sea de las últimas a visitar quizás, ¿no? Y bueno, pues el agente viajero podría dejar, entre comillas, una trayectoria de feromonas, ¿no? Entre dos ciudades. ¿Y cuál es la probabilidad más alta de que se elija un camino o se elija otro, ¿no? Una vez que haya completado su trayectoria, la hormiga deposita más feromonas en ese camino que ha hecho, ¿no? Y entonces el camino debería ser más corto, ¿no? En cada iteración las feromonas se medio evaporan, ¿no? Y entonces pues hay que medio actualizar porque si no, ciertas feromonas pues obviamente ya no toman en cuenta y entonces el camino ya no se sigue, ¿no? Hay muchas simulaciones al respecto, ¿no? Lo que les decía, hay el problema del ruteo de vehículos, el problema de, de rutear llamadas telefónicas, ¿no? En fin, hay una serie de problemas que se usan para tratar de resolver tema, ¿no? Pero básicamente lo que estamos viendo es que un modelo creado a partir de hormigas que se mueven buscando comida, que encuentran una fuente de alimento y que se la llevan a su colonia, ¿no? Se puede procesar a través de un algoritmo, el cual a la larga se convierte en un algoritmo de optimización, ¿no? Y lo que me parece más interesante de todo esto es que tomen en cuenta que estos algoritmos de optimización los hacen las hormigas sin saber que los están haciendo, son ciegos para ellos, las hormigas no saben de optimización, ¿no? Simplemente las hormigas siguen trayectorias y eventualmente las trayectorias más cortas empiezan a tener más hormigas y de pronto todas las hormigas están yendo por las trayectorias cortas y las trayectorias largas empiezan como a desaparecer, ¿no? Y la razón de eso básicamente es precisamente el tema de que las feromonas empiezan a evaporar y como hay pocas trayectorias, pocas hormigas que caminan por ahí, eventualmente ya las hormigas no siguen esas trayectorias, ¿no? Entonces, vean cómo la naturaleza también nos enseña de pronto este tipo de algoritmos que eventualmente los seres humanos podemos usar para resolver algunos problemas o intentar resolver y buscar optimización. A veces la optimización que logramos es meramente local. No podemos pretender que toda la optimización sea global y que funcione perfectamente, ¿no? Sino que es local y, bueno, pues ni hablar, ¿no? Bueno, ¿dudas con respecto a esta idea? Bueno, no conozco, dice Edgar Mendoza, también leí sobre un algoritmo basado en el comportamiento de los elefantes. Probablemente, ¿no? Lo que pasa es que es más difícil ver elefantes que ver hormigas, ¿no? Digo, los elefantes no están en cualquier parte, ¿no? Pero sí, seguramente hay ciertos algoritmos, o sea, si uno observa a algunos animales en sus entornos naturales, podrán encontrar eventualmente algunas cosas que hacen como algorítmicamente, ¿no? Y que la observación nos permite de pronto llegar a alguna conclusión, ¿no? Los elefantes particularmente son muy inteligentes, ¿no? Tienen un cerebro incluso mucho más grande que el de los seres humanos, ¿no? Y además tienen comportamientos que rayan ya en la parte social muy fuertemente, ¿no? Por ejemplo, piensen en que cuando se muere un elefante, otros elefantes hacen duelo, o sea, tienen el rito del duelo como los seres humanos, ¿no? De que se murió un compañero, ¿no? Eso es muy impresionante, ¿no? Igual recuerdan, por ejemplo, la amistad, ¿no? Yo he leído mucho de elefantes, ¿no? Por eso sé de ese asunto.
Y, por ejemplo, hay el caso de dos elefantes que fueron separados en algún momento y uno se lo llevaron no sé dónde y eventualmente lo regresaron muchos años después al circo de donde había, al circo, al, al zoológico donde había salido y se reencontraron los elefantes y bueno, la felicidad era impresionante entre ellos, ¿no? Se reconocieron y bueno, o sea, como cuando uno encuentra a un buen amigo después de muchos años, ¿no? Pero mucho más exagerado, ¿no? Desde luego, porque están confinados, porque están en un zoológico, porque no se pueden mover libremente, pero más allá de eso, tienen ese tipo de comportamientos, ¿no? Entonces, eso también es muy interesante, observarlos, ¿no? Bueno, voy a, dejo aquí este asunto y bueno, no se deja más tarea por el momento. Nos vemos el día 18 y retomamos lo que falta este, para terminar el seminario de vida artificial. Hay algunas cosas interesantes de las cuales no hemos hablado todavía, ¿no? Por ejemplo, del juego de la vida, hay muchísima información y hay muchísimas ideas alternativas al juego de la vida original de Conway que vale la pena revisar, ¿no? Entonces, hay mucho trabajo que se puede hacer ahí. Hay incluso muy buenas ideas como para hacer tesis de licenciatura también. En fin, hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Así que pues aquí lo dejamos y nos veremos el 18 y continuamos. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Todo bien? Bueno, si todo está bien, pues vámonos yendo y nos vemos el día 18. Que tengan un buen fin largo de semana y que empiecen sus vacaciones, ¿no? Sale.